Hola, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para informarse este sábado. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Líbano podría entrar en una nueva guerra, advierte el primer ministro del país, tras los ataques de Israel que han matado al menos a 2 personas. El ejército israelí dice responder a 2 cohetes lanzados desde territorio libanés. Hezbollah niega cualquier implicación. En Ucrania, Rusia mata al menos a 7 personas con bombardeos nocturnos. 2 días antes, ya lo saben, de que una delegación de Moscú y una de Kiev mantengan conversaciones indirectas vía Estados Unidos para intentar alcanzar un cese el fuego. Y a pesar de la tensión, Venezuela anuncia que recibirá a todos sus nacionales deportados desde Estados Unidos, una semana después de que la administración Trump expulsara a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en Líbano porque en medio de una frágil tregua el primer ministro advierte que el país podría verse arrastrado a una nueva guerra con Israel. Este sábado el ejército israelí ha matado al menos a 2 personas y ha herido a otras 8 en el sur libanés con el argumento de estar respondiendo a un ataque con cohetes lanzado desde Líbano. Hezbollah niega estar detrás del ataque. Jesús Yajure nos amplía. Explosiones y humo en la frontera entre Israel y el Líbano. El ejército israelí dice que ha retomado los ataques en el sur del Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes hacia el territorio israelí, que fueron interceptados por el sistema de defensa antiaéreo. Los ataques israelíes han dejado varios muertos y heridos del lado libanés, según el Ministerio de Salud. En Metula, agricultores y residentes fueron evacuados a refugios. Alrededor de las 7:30 de la mañana nos despertamos con varios cohetes. Se oyeron sirenas y luego el sistema cúpula de hierro interceptó varios cohetes disparados desde el Líbano. En estos momentos el ejército está respondiendo al fuego y hemos vuelto a la rutina y salido de los refugios. Hezbollah ha negado su responsabilidad y afirma no tener vínculo alguno con el lanzamiento de los cohetes. Hezbollah niega cualquier implicación en el lanzamiento de cohetes desde el sur del Líbano hacia los territorios palestinos ocupados y subraya que las afirmaciones del enemigo israelí son un pretexto para su continua agresión contra el Líbano, que no ha cesado desde que se anunció el alto el fuego. El ejército israelí afirmó también que destruyó decenas de lanzacohetes del grupo libanés y hasta un centro de comando desde el que operaban supuestos terroristas en el sur del Líbano. Como bien saben, donde ya no hay tregua es en la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, en las últimas horas, el ejército israelí ha matado al menos a 130 personas y herido a más de 200. En total, desde que Israel violó el cese el fuego con una ofensiva de bombardeos masivos el pasado martes, ha matado a más de 630 personas, entre ellas más de 200 niños, según UNICEF. Mientras Hamás denuncia que Estados Unidos miente cuando dice que fue el grupo palestino quien eligió textualmente la guerra. Recordemos que el acuerdo de cese el fuego estaba vigente, aunque en bloqueo, desde que terminó la fase 1 el pasado 1 de marzo e Israel rechazó entrar en la fase 2 que implicaba su retirada del enclave. Salimos al oír gritos de evacúen, evacúen. Salimos sin cubrirnos el cabello y descalzos. Salimos sin saber a dónde ir. Lo dejamos todo y subimos. Después de un cuarto de hora empezaron a bombardear. Como pueden ver, la escena es así. Después de un cuarto de hora de bombardeo nos llamaron y nos dijeron, regresen a sus casas. Vamos a Turquía porque el alcalde de Estambul, hablamos de Ekrem İmamoğlu, rechaza los cargos de corrupción y terrorismo por los que lo arrestaron el miércoles, según el documento del interrogatorio policial al que ha tenido acceso la agencia Reuters. Un proceso que tanto İmamoğlu como sus seguidores señalan como un movimiento del presidente Erdogan para deshacerse de su principal opositor. Con esta denuncia, miles de personas protestan en las calles de varios puntos del país. Solo anoche la policía turca detuvo a más de 300 personas en el marco de estas movilizaciones por presunta perturbación del orden público.
Cambiamos de tema, vamos con noticias de la guerra en Ucrania, porque en la antesala de las conversaciones indirectas para un cese el fuego previstas para este lunes, recordemos, en Arabia Saudita, en la madrugada del sábado el ejército ruso ha matado al menos a 7 personas en territorio ucraniano con ataques aéreos contra la ciudad de Zaporilla y también contra la región de Sumy. Mientras, las tropas de Kiev han respondido con ataques con drones en una urbe rusa fronteriza. Veamos los detalles en el siguiente informe. Mientras el humo sale de esta casa destruida, los rescatistas rastrean entre los escombros en busca de víctimas. Según las autoridades ucranianas, este último ataque en la zona residencial de Zaporilla es muy probable que proceda de un avión no tripulado. Probablemente se trata de la explosión de un dron Shahed. En estos momentos se encuentran aquí todos los servicios del ayuntamiento y la policía. Ahora estamos retirando los escombros y recabando información sobre las víctimas. Hubo escenas similares más al norte en la región de Sumy, en la frontera, donde los bombardeos rusos también destruyeron estos edificios. Los ucranianos responden con nuevos ataques. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el alcance de la destrucción tras la explosión de un dron en esta ciudad del sur de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Este tipo de ataques han tenido como objetivo las infraestructuras energéticas ucranianas durante los últimos 3 años. En represalia, el gobierno ucraniano atacó este depósito de combustible y esta estratégica base rusa que alberga bombarderos capaces de transportar cabezas nucleares. Detener los ataques a la infraestructura energética será el tema central durante la próxima ronda de conversaciones que se celebrará el lunes en Arabia Saudita. El primer paso podría ser, y por eso habrá una reunión técnica, un alto el fuego en el aire, con las condiciones de las que me habló el presidente Trump por teléfono. Me dijo lo que él y Putin habían hablado. Se trataba de no atacar instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles con misiles u otras armas de largo alcance. Las negociaciones se enfrentan a un resultado muy incierto. Mientras tanto, Europa mantiene su apoyo a Ucrania. Seguimos con la mirada puesta en Rusia porque se cumple ya un año del ataque contra el teatro Crocus City Hall de Moscú, en que hombres armados, recordemos, abrieron fuego contra el público y mataron a 145 personas. El atentado causó enorme conmoción entre la sociedad rusa cuando se cumplía ya 2 años del inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el autodenominado Estado Islámico reivindicó el ataque y posteriormente el presidente ruso Vladimir Putin atribuyó los hechos a un grupo fundamentalista islamista. Hoy cientos de personas acudieron al lugar para honrar la memoria de las víctimas. En otras noticias, el gobierno de Venezuela informó este sábado que acordó reanudar la repatriación de migrantes desde Estados Unidos desde este mismo domingo. El Ejecutivo de Caracas resaltó que migrar no es un crimen, al tiempo que se comprometió a regresar al país a todos los nacionales que lo deseen, después de haber denunciado que las expulsiones de venezolanos a El Salvador acusados de pertenecer al Tren de Aragua bajo la ley de enemigos extranjeros invocada por Donald Trump fue un crimen de lesa humanidad. Venezuela informa que en el marco del plan Vuelta a la Patria y con el propósito del retorno de nuestros compatriotas a su nación con resguardo de sus derechos humanos, hemos acordado reanudar con el gobierno de los Estados Unidos la repatriación de migrantes venezolanos con un vuelo inicial mañana domingo 23 de marzo. Migrar no es un delito y no descansaremos hasta lograr el regreso de todos quienes lo requieran y hasta rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador. Bien, vamos con otras noticias de Estados Unidos porque a continuación revisamos los impactos de la decisión del presidente Donald Trump de suspender temporalmente las regulaciones federales en Estados Unidos para reevaluarlas. Nos fijamos en concreto en el caos generado en la industria pesquera. La medida ha provocado tanto retrasos en el inicio de algunas temporadas de pesca como excesos, por ejemplo, en la pesca del atún rojo en el Atlántico. Trump congeló las reglas y con ellas la calma en los puertos pesqueros de Estados Unidos. En Point Judith, Rhode Island, donde suele reinar la actividad, hoy domina la preocupación. En enero, el presidente de Estados Unidos ordenó una congelación de 60 días para aprobar nuevas regulaciones federales. La medida golpeó a la NOAA, el organismo encargado de regular la pesca.
Una pausa desafortunada, según Sarah Schumann, parte de una tripulación comercial. Con esta medida, los que vivimos de la pesca perdimos nuestra voz, perdimos el contacto con la institución que regula nuestro trabajo y ya no podemos asegurarnos de que las reglas se ajusten a lo que está pasando en el mar o en el mercado. La medida provocó retrasos, confusión y pesca excesiva. En Carolina del Norte, por ejemplo, se siguió capturando atún rojo tras superar la cuota porque la NOAA no emitió la orden de cierre a tiempo. Además, despidieron a 163 empleados del organismo, incluidos científicos clave para regular y proteger los recursos marinos. Todo esto ocurre en un sector donde los pescadores dependen por completo de los datos científicos. Necesitan saber qué, cuándo y cuánto pescar sin poner en riesgo el ecosistema. Todo lo que regula nuestra actividad viene de ahí. Sin eso no hay forma de pescar de manera sostenible. La industria pesquera en Estados Unidos mueve 320.000 millones de dólares y emplea a casi 40.000 personas. Entre tanto, también en Estados Unidos, la Universidad de Columbia cedió el viernes finalmente ante las amenazas del presidente Donald Trump y aceptó revisar normas de su funcionamiento interno después de que, recordemos, la Administración Federal le retirara 400 millones de dólares de financiación para presionarla. Entre las nuevas medidas, la universidad pondrá su departamento de estudios sobre Medio Oriente bajo supervisión de la Casa Blanca. William Gazo nos cuenta más. La presión era demasiado fuerte para la Universidad de Columbia. La prestigiosa academia estadounidense ha cedido a las exigencias de la administración Trump, aceptando una serie de reformas en su funcionamiento. Entre los puntos claves, la dirección acordó someter su departamento de estudios sobre Medio Oriente a una supervisión del gobierno federal. Además, el campus contratará nuevo personal de seguridad pública y lo facultará para realizar arrestos dentro de las instalaciones universitarias e impondrá nuevas restricciones a las protestas estudiantiles como la prohibición de llevar mascarillas. La seguridad pública ha determinado que los tapabocas no están permitidos con el fin de ocultar la propia identidad al cometer infracciones a las políticas de la universidad o a las leyes estatales, municipales o federales. Estas concesiones llegan después de varias semanas de presiones por parte de la administración Trump. El republicano acusó en varias ocasiones a la academia permitir el antisemitismo en las protestas estudiantiles que se oponen a la guerra en Gaza. Las tensiones culminaron el 8 de marzo, cuando las autoridades migratorias detuvieron a Mahmoud Khalil, un destacado activista palestino de Colombia. En paralelo, la administración federal retiró 400 millones de dólares en financiación a la universidad para presionarla. Una estrategia exitosa, pero que denuncian algunos estudiantes. Colombia demuestra una vez más que está más que dispuesta a ceder por completo ante la presión. Esto significa que incumbe a los estudiantes y a los trabajadores exigirles que rindan cuentas. Este desenlace de pelea entre Trump y la universidad también ocurre en medio de un tenso ambiente en el mundo educativo en el país norteamericano. El jueves, el presidente estadounidense firmó una orden presidencial que desmantela casi todo el Departamento de Educación. Vamos de Estados Unidos ahora hasta Bolivia porque cerca de 2.000 familias de la Amazonía siguen en riesgo a esta hora por las inundaciones en sus comunidades y temen por la escasez de agua potable. En una temporada de lluvias que hasta el sábado deja más de 700.000 personas afectadas y al menos 49 muertos. La gente transita, como ven, las calles en lancha. Centenares de viviendas están anegadas por el desborde del río Beni y las autoridades locales trabajan ya con equipamiento a motor para evacuar a la gente y recoger enseres personales. Vamos hasta Sudán porque el ejército avanza en la retoma de Jartum, la capital. Este sábado el ejército regular reivindicó haber recuperado el control del Banco Central del país después de haber anunciado ayer que se hizo de nuevo con el Palacio Presidencial. Instituciones ambas que estaban bajo el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una escisión de las Fuerzas Armadas sudanesas que, recordemos, desató la guerra civil hace prácticamente 2 años, una guerra que ha matado a miles de personas. De hecho, informes independientes señalan que un ataque paramilitar en Darfur causó la muerte de 45 personas.
Y en noticias del Vaticano, los medios del Hospital Agostino Gemelli de Roma informaron este sábado que el Papa Francisco será dado de alta mañana tras 5 semanas hospitalizado. El pontífice de 88 años deberá permanecer al menos 2 meses en reposo tras salir del hospital, donde ha estado internado afrontando una pulmonía bilateral con numerosas complicaciones. Además, mañana ofrecerá su primera comparecencia pública desde el 14 de febrero y ofrecerá su primera misa dominical. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención.